Os decía que, como ha puntualizado Fernando, es vital la participación, así es que, insisto, os esperamos también el 29 y el 30 para esos talleres, esas jornadas. Con la brillante exposición de Fernando Fernández, hemos pasado, o vamos a pasar de lo general a lo particular. Yo creo que es muy interesante la exposición de don José Antonio Hernández González, que, como sabéis, es teniente de alcalde, concejal de Urbanismo, Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Plasencia, y bajo el título más concreto no puede ser. EIDUS Plasencia es su turno, sin duda con expectación, a ver qué proyectos tenemos encima de la mesa para trabajar. Poner aquí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, desde luego, y lo seguiremos agradeciendo en el resto de jornadas que va a haber y necesitamos, como ha dejado muy claro el señor subdirector, necesitamos la participación ciudadana. Parece que, como bien ha explicado en la panorámica, hay mucho dinero a repartir. No es, yo como concejal de Hacienda tengo que decir que no es fácil en los tiempos que corren tener posibilidades de obtener dinero para diferentes inversiones, actuaciones que se tengan que hacer en las administraciones, en los municipios hoy en día. Entonces, desde luego hay que estar muy atentos y sobre todo lo que nos ha trasladado el señor Fernández Melle es que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho para superar los diferentes exámenes a los que Plasencia está dispuesto a presentarse. Voy a intentar hacer una panorámica de lo que consiste el documento que estamos preparando y que su objetivo final tiene que ser la aprobación por el Pleno de la Corporación y, desde luego, lo importante es ser aprobado por el Ministerio como paso previo a la obtención o a la solicitud de distintas convocatorias que, como digo, ya ha venido más o menos haciendo una panorámica el señor Fernández Melle. Decir que en lo que estamos trabajando ya desde la legislatura pasada es un borrador, por tanto, hablamos siempre de un documento vivo. Cualquier cosa cualquier alusión, cualquier dato, incluso cualquier palabra que se utilice en la redacción está abierto a cambios y así vamos a intentar que sea. EIDUS, ¿qué significa EIDUS? Pues, como veis, Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible. Esto va a ser un poco pues los pasos que voy a ir explicando, siendo importante pues, un poco los antecedentes y los objetivos temáticos a los que ya ha aludido el señor subdirector, cómo se está desarrollando el documento y daré algunas pinceladas sobre el contenido, ¿no? Principalmente el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades sobre la ciudad de Plasencia y las líneas estratégicas y principalmente, lo más concreto, las actuaciones que creemos necesarias para la ciudad. Sin más, los antecedentes, decir que la ciudad, bueno, aquí hay dos conceptos fundamentales de lo que se está hablando y se va a hablar mucho, ¿no? Que es la planificación, qué ciudad queremos, cuál es pues el desarrollo, la visión de futuro que tenemos sobre ella y la participación, como bien se está diciendo, la participación es fundamental. Y esa participación hay que decir que ha sido clave desde el principio, porque no es algo que está empezando con esta jornada, en estos días, es algo que ha arrancado prácticamente, pues como ya decía el señor alcalde en la presentación, en los tiempos del alcalde José Luis Díaz, en el año 2000. En aquel momento ya hubo, como veréis, un plan estratégico que funcionó durante 2000-2006,
ya llevó un proceso de participación ciudadana. Eso nos llevó a la aplicación de fondos en el proyecto Ecociudad durante del 7 al 13 y decir que esa participación se ha recogido durante todos esos años y durante la legislatura pasada a través de todos los colectivos en los que participa la ciudadanía, que no son pocos para una ciudad mediana como es esta. Tenemos un Consejo Económico y Social que durante la legislatura pasada consiguió sacar un documento por consenso muy importante con las actuaciones que considera claves para el desarrollo de la ciudad. Y ese documento ya anticipo, es una base fundamental del borrador que estamos elaborando. Además, hay multitud de asociaciones, como sabéis, vecinales, juveniles, medioambientales, de todo tipo, que desde años atrás se vienen recogiendo pues, sus inquietudes y todo al final se va volcando y va a culminar en estos días que pretendemos llevar a cabo. Decir también que el último documento antecedente y que requiere gran participación es el recientemente aprobado, ya en vigor, del 30 de julio de 2015, el Plan General Municipal. Antes se llamaba Plan General de Ordenación Urbana, que es más conocido así quizás. Entonces, ese documento ya genera una visión de futuro de cómo pretende desarrollarse urbanísticamente la ciudad. Incidir en lo que ya se ha comentado en la anterior ponencia, no lo voy a explicar yo mejor, desde luego, así que simplemente resaltar que esos son los objetivos temáticos, como se comenta, 2 al menos tienen que darse en cualquier solicitud que hagamos, que es la de favorecer el paso a una economía baja en carbono y la de promover la inclusión social, si no me equivoco, sí. Y además, pues las otras 2 al menos, pues también favorecerían la puntuación de la solicitud, ¿no? Proteger el medio ambiente, promover la eficiencia de los recursos y mejorar el uso y la calidad de las TIC. Por resumir en algo que entendamos todos, parece que el objetivo que pretende Europa es eso, ¿no? Que mejoremos las condiciones de vida de la ciudadanía. Insistir que el documento EIDUS que se elabora es un compendio del trabajo que durante los últimos años han elaborado pues, todos los agentes locales, los ciudadanos, técnicos municipales, como veis, representantes de los sindicatos, de los empresarios y, en general, pues toda la ciudad y siempre poniendo un gran énfasis en el cuidado del entorno. Decir que el documento se está desarrollando, pues eso, a partir primero de la recopilación de la información, el análisis de la misma, todo eso ya hay un borrador que se les va a poner a disposición y que a través de los consejos se está empezando a repartir. Hay un análisis exhaustivo de todos de la economía y de la sociedad, de la demografía de la ciudad. Y en lo que estamos precisamente, por eso está en negrita, es la definición de las actuaciones. Eso es con lo que voy a concluir la exposición y decir que el paso siguiente y el que esperamos su participación en las 2 foros que habrá los días 29 y 30 es ese paso, la priorización de las actuaciones. Porque lo que presentamos es un plan estratégico de ciudad, un plan que recoge las necesidades que entendemos entre todos requiere la ciudad para irse ejecutando en los próximos años con unos dineros o con otros, en definitiva, con cargo a unas administraciones o con cargo a otras, pero desde luego lo que nos toca seguidamente es priorizar de cara a la aprobación de la línea estratégica que queremos finalmente aprobar y presentar en las primeras convocatorias que haya. El documento se tiene que aprobar en pleno de la corporación y por el Ministerio y luego, como decía, seguirá siendo un documento vivo porque también se exige que haya una comisión de seguimiento que se creará para ver que efectivamente ese documento va cumpliendo su objetivo o va siendo acorde a lo que se ha fijado, ¿no? O sea, que seguirá siendo examinado
por los ciudadanos y por sus representantes. Esto es la ciudad que todos conocemos, una ciudad, como se ve, bueno, pues extensa, una ciudad que, como veréis ahora en el análisis, quizá es más extensa de lo que la población precisamente le corresponde, es uno de los problemas que tiene, pero desde luego tiene grandes virtudes y grandes ventajas, como veréis. En el análisis DAFO, algunas de las conclusiones, aquí vamos a intentar resumir algunas de las cuestiones planteadas y que, insisto, deben ser valoradas por todo aquel que lo examine y siempre se podrá modificar alguna cuestión. El análisis nos arroja que la principal debilidad de la ciudad es eso, el tamaño que tiene en cuanto a los 40.000 habitantes que tiene. Parece que la cifra de 50.000 es un límite, bueno, pues un gran anhelo a conseguir para situarnos en una situación un poquito de mejores condiciones para obtener fondos en diversos modos, incluso por ejemplo, si ponemos el ejemplo que quiero decir, tenemos servicio de autobuses, un servicio que es necesario por la extensión de la ciudad, por eso decimos que tiene necesidades de una ciudad mayor, pero no tenemos ninguna subvención por no ser una ciudad superior a 50.000 habitantes. Son de las cosas que están establecidas así. Como decía el señor subdirector, afortunadamente se ha estado trabajando para bajar ese límite hasta los 20.000 habitantes para poder presentarnos a este tipo de convocatorias del proyecto Urban, pero es eso, precisamente una de las debilidades que creo que entienden todos que tenemos, porque precisamente servimos a una población mucho mayor que la que tenemos, que es todas las comarcas limítrofes. Altas tasas de desempleo, como saben, en especial mujeres, jóvenes, personas mayores de 45 años. La falta de industria desarrollada, pues la economía principalmente está basada en servicios y turismo. Los recursos económicos públicos, y de eso doy fe, son muy limitados. El elevado número de viviendas que hay deshabitadas en el centro y su necesidad de rehabilitación. Tenemos un casco histórico, lógicamente, que acusa el paso del tiempo, ¿no? Al mismo tiempo hay un difícil acceso a la vivienda, en especial para jóvenes. Tenemos una escasez de servicios en cuanto a la atención a la dependencia, o quizá la demanda supere a la oferta, porque servicios hay, pero hay demanda como para necesitar más. Tenemos necesidad de mejora de infraestructuras, por supuesto, en accesos a la ciudad, en la reordenación del tráfico, en la movilidad. La falta de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad también es un importante problema por la orografía, las características de esta ciudad en la que vivimos, en un centro histórico, pero al mismo tiempo vivo. Y al mismo tiempo la extensión quizás de la ciudad hace que se utilice demasiado los automóviles. Entonces hay que moverse en esas dos cuestiones, quizá no solo con un aumento de plazas de aparcamiento, sino también con un cambio de mentalidad, que eso es también importante. Antigüedad de los edificios públicos, que se consideran poco eficientes e infrautilizados en cuanto a nivel energético, sobre todo. Y en cuanto al turismo, creemos que la principal debilidad es su carácter estacional y, desde luego, la escasez de pernoctaciones y bueno, se puede hacer mucho más en cuanto a la señalización. Eso en cuanto a debilidades. En cuanto a amenazas, el cierre de empresas, lógicamente, y después de todos estos años de crisis económico-financiera es una realidad. El envejecimiento de la población, que es una cuestión buena en cuanto a la salud, por supuesto, porque cada día va la edad de... no me sale ahora la palabra. Sí, esto. Pues es más larga, ¿no? Entonces eso es una cuestión buena, pero claro, hay que ir preparando servicios para ello, ¿no? La inmigración es otra de nuestras amenazas, ¿no? La población joven buscando trabajo fuera de la región.
la pérdida de calidad medioambiental. Tenemos un gran, como veremos, un gran potencial medioambiental, paisajístico en nuestra ciudad y en nuestro entorno, pero hay riesgo siempre por incendios y por desaprovechamiento de su pérdida. En cuanto a la red de alcantarillado, la red de saneamiento, pues se detecta una posible saturación de la planta depuradora conforme va creciendo la población y las necesidades. También los asentamientos ilegales suponen una amenaza por la falta de redes de abastecimiento. En cuanto al turismo de interior, que creemos que somos, bueno, y se está viendo los resultados, estamos muy bien posicionados en el turismo de interior, en Plasencia y en la zona, en Extremadura en general, pero precisamente la amenaza entendemos que es la competitividad que hay en este sector, ¿no? El riesgo de exclusión social que ocurre en las zonas periféricas de la ciudad, relacionado sobre todo con el tráfico de estupefacientes. Esto es una cuestión que en el año 2000, si se ve el plan estratégico, llegaba incluso al centro de la ciudad. El problema estaba aún, desde luego, muchísimo peor que lo que ocurre ahora está más localizado, pero es un riesgo y una amenaza también. El riesgo de pérdida del patrimonio cultural privado por la falta de medidas de rehabilitación y en general el riesgo de escasez de instalaciones deportivas público-privadas. Han crecido mucho en estos últimos años, pero también, afortunadamente, aumenta la demanda. Esto centra la ciudad, nuestra ciudad histórica, se ven nuestras fortalezas. Es una ciudad histórica amurallada, cuyas ventajas están en el río, en sus grandes zonas verdes y en el monte Valcorchero, que aparecería aquí más al norte. Entonces, bueno, sirva un poco para pasar quizá de los puntos negativos a los puntos positivos. Fortalezas. Como decíamos, la situación geográfica es estratégica. Decíamos que la población circundante, la población que al final atiende esta pequeña ciudad es de 209.425 personas. Toda esa población viene a utilizar los servicios que se dan en Plasencia. El clima es bueno, es templado, no hay catástrofe por el momento, ¿no? Ofrece, como decía, diferentes servicios a las comarcas de todo tipo, públicas y privadas. La ciudad, entendemos, sabemos que es una referencia turística en el norte de Extremadura, por la gran riqueza de paisajes y rutas turísticas. Su patrimonio histórico, cultural, natural, es un conjunto histórico-artístico y, además, en especial, no es un centro, como ocurre en otras ciudades históricas, no es un centro muerto, al contrario, es un centro muy vivo y que tiende a la peatonalización, prácticamente ya es peatonal. El río, como decimos, en cuanto al patrimonio medioambiental, el río y la abundancia de agua es una gran fortaleza, así como las declaraciones que existen de paisaje protegido, Monte Valcorchero, la Cepa, LIC, etc. Por supuesto, otra fortaleza que tenemos para utilizar, una herramienta, es el nuevo Plan General Municipal, que ya aludía que está en vigor, que facilita suelo industrial, amplía, mejora y, desde luego, también prevé y da cobertura a las nuevas infraestructuras que se tienen que ir desarrollando. Los avances que se están haciendo en planificación se están estos últimos años aprobando y realizando y estamos en marcha con muchos planes de energía sostenible en relación a esto, energía sostenible, eficiencia energética, eficiencia económica, que serán buenas herramientas para el desarrollo de una ciudad mejor y, desde luego, para obtener fondos. Formar parte de redes, esto ya sí que es un gran punto, como se ha visto en la ponencia del subdirector. La asociación casi se está haciendo una necesidad. Entonces, formar parte de estos tipos de redes como Triurbir, Ciudades Saludables, el Pacto de Alcaldes, pues es un punto a favor. Además, estamos declarados como municipio emprendedor, un título que hay que hacer valer, desde luego. Tenemos gran cantidad de centros educativos en todos los niveles,
desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por la universidad a distancia. Tenemos 4 títulos en la universidad presencial y innumerables en la universidad a distancia y muchos centros en la formación no reglada. También en los complejos sanitarios somos un referente y en los de atención social. Es importante también el alto asociacionismo que existe, como ya se ha aludido, y la gran actividad cultural y deportiva que existe. No sé si me estoy extendiendo. Estoy justito. Bueno. Oportunidades. Las oportunidades de Plasencia, desde luego, es relanzarla como foco de actividad económica. Eso yo creo que tiene que ser un poco la cabeza o lo principal de todo esto. Y especialmente nos interesa convertir a Plasencia, o entendemos que es una oportunidad importante, convertir a Plasencia en ciudad de la salud. Ya por todo lo que tiene, es decir, por la calidad medioambiental, por los servicios que presta, que son, como decía, innumerables en el ámbito sanitario, por el tamaño que tiene, por la población a la que presta servicios y, desde luego, por los profesionales que existen en la ciudad e incluso el apoyo que existe ya desde la universidad. Decir que una oportunidad en ese sentido hay muchas posibilidades de empleo en este sector, entendemos, en el de la salud, pero también en el del deporte, el del turismo de naturaleza, en el del sector forestal y de manufactura, lógicamente por la importante agricultura que tenemos alrededor, la dependencia o la cultura, como un yacimiento también importante de empleo. También puede ser una oportunidad conseguir la declaración de núcleo de gran afluencia turística para la ciudad y, en definitiva, y concluyendo, haciendo un resumen de lo que entendemos o de lo que los análisis arrojan de Plasencia, es un foco principal de actividad en la región. Su población se ha estancado en los últimos años. Nuestro objetivo tiene que ser los 50.000. Desde luego, la posición es estratégica. Hay una amplia oferta de servicios públicos y privados. Las ventajas naturales que aludía, río, paisaje, clima. El conjunto histórico, que además de estar relativamente intacto, es un centro vivo en el que hay muchísimo movimiento económico, muchísimo comercio. La estructura económica está basada en pequeñas y medianas empresas, por eso es interesante lo que se comentaba y me alegro que lo preguntara el compañero sobre la posibilidad de obtener fondos, porque es nuestro tejido empresarial, la posibilidad de que en Plasencia puedan también las pequeñas y medianas empresas presentarse a las distintas convocatorias que ahora se implementan. Y también el asociacionismo tiene que ser el importante asociacionismo empresarial es una importante conclusión. Como decía, las tasas de desempleo son altas, en especial en esos sectores. La salud tiene un peso muy importante. Las personas mayores son uno de los grupos afectados a nivel social por falta de recursos, de apoyo y prestaciones, como venimos diciendo. Y luego, pues la necesidad de seguir mejorando en cuanto a la formación profesional y a la educación universitaria, la ampliación de títulos, la ampliación de módulos de ocupación. Bueno, situamos nuestro plan, en nuestras líneas estratégicas, en estos 4 bloques. Estos 4 bloques van a suponer 4 mesas en los 2 días 29 y 30, mañana y tarde, y sobre ellos pues se plantean distintas actuaciones que voy a ir comentando, algunas de ellas de cada uno de los bloques. En cuanto al desarrollo local, si me disculpáis un momento, voy a coger un poco de agua. En cuanto al desarrollo local, economía, empleo y turismo, una de las principales actuaciones que planteamos es la renovación de la Plaza de Abastos, que, como sabéis, con el proyecto Ecociudad ya hemos renovado la primera planta y se trataría de renovar la planta que hoy en día alberga todo el uso comercial para modernizarla
y unirlo a todas las instalaciones de ocio cultural que hay. Otra actuación sería la reorganización y mejora de las instalaciones del Berrocal. Sabéis que en todos estos años ha ido aumentando mucho pues la necesidad de tener espacios para ferias, para congresos, y ya tenemos grandes infraestructuras allí. Se pueden mejorar, ya con el Palacio de Congresos cuando se termine, se puede mejorar, se puede integrar, se puede modernizar, siempre buscando eso, el apoyo al desarrollo económico. Las actuaciones de ahorro energético y mejora en las instalaciones del edificio contiguo que tenemos, que es la Biblioteca Municipal, uno de los edificios o el edificio más usado quizá por la ciudadanía y que desde luego es el referente de toda de todos los que reciben y prestan educación en la ciudad, ¿no? Y además queremos que esas actuaciones puedan facilitar la conversión de la biblioteca en un centro referente para las industrias creativas, que, como entendemos, puede ser un yacimiento de empleo importante. También, en ese sentido, la adecuación de la iglesia de San Francisco para un proyecto de autogestión en artes escénicas que se está moviendo a nivel nacional. En este bloque también es importante la elaboración y ejecución de un plan de empleo. Y en cuestiones relativas al turismo, que como saben es uno de los grandes sectores que pueden dar riqueza a la ciudad, pues algunas actuaciones demandadas y anheladas por la ciudad, como hacer accesible la Plaza de la Catedral, la creación de una ruta lumínica, que no es simplemente algo de ornamento, creemos que puede ser un buen recurso para mostrar nuestra riqueza patrimonial pública y privada por la noche, lo cual eso puede generar un efecto importante en las pernoctaciones, que es lo que necesita la ciudad. Las actuaciones en el cementerio judío, un cementerio único en la nación y que desde luego debe mejorarse y debe potenciarse como otro recurso turístico. El plan director de la muralla, que está elaborándose y que nos dará la posibilidad de ir ejecutando. La señalización turística y, por último, de los que digo aquí, la rehabilitación de 2 ábsides que tenemos, que son municipales y que pueden ofrecer distintos servicios al ocio ciudadano, desde el punto de vista público o privado. Aquí tenemos una muestra, como veis, esto es un documento de lo que estamos hablando y un documento que hay que conocer. El documento va a recoger unas fichas sobre todas las actuaciones que vamos a proponer. Esto sería una síntesis de una de ellas, por ejemplo, ¿no? Lógicamente la ficha luego será más amplia, describirá la actuación, la valorará, la temporalizará y hará pues eso, una serie de datos interesantes para conocer lo que se pretende hacer, ¿no? Así tenemos ese ejemplo, luego os enseñaré otros. En la segunda línea de desarrollo urbano, urbanismo, movilidad, medio ambiente, desde luego el principal anhelo y necesidad de la ciudad se sabe que es la adecuación de la avenida Martín Palomino, España e incluso carretera Trujillo. Entiendo que muchas veces no se habla de ella y también alberga muchas empresas y también es un acceso importante, acceso desde Madrid. Entonces, no solo como acceso, que eso quizá ha sido a lo mejor el error o ya el anacronismo quizá de hablar de acceso, es unas avenidas que deben facilitar la actividad económica, porque ahí están gran parte de las empresas de la ciudad. Y desde luego cualquier actuación siempre en orden a la eficiencia energética y a todas estas cuestiones. La adecuación de la zona del Puente Trujillo, creo que tengo aquí una ficha, esta zona degradada y que está en la puerta de la ciudad, se pretende la creación de un importante aparcamiento disuasorio, que es en lo que hay que trabajar también mucho, que los aparcamientos sean disuasorios, llegamos, dejamos el coche y podemos movernos libre y saludablemente por la ciudad. Esa adecuación, además, puede
puede generar nuevas oportunidades para el ocio, para la cultura, porque está en un sitio donde, bueno, entre otras cosas, se prevén los orígenes de la ciudad. Hay excavaciones arqueológicas bajo el puente que hay que poner en valor. Otra actuación es la adecuación y reordenación de la Puerta del Sol, ahora que ya ha pasado a ser público también, gran parte de ello, y mejorar en general las vías del centro turístico y comercial. Luego, un gran paquete que pongo aquí relativo a la movilidad y accesibilidad en la ciudad, que pasa por múltiples acciones, desde la implantación de un plan de movilidad urbana sostenible, aparcamientos. El aparcamiento de Sor Valentina Mirón sería un gran contrapeso al que existe en el parking, que necesitaría, por otro lado, una buena entrada, como indico ahí, rotonda y vial desde la Avenida del Valle. Y, desde luego, acciones que claramente se están posicionando en algunas convocatorias, como la que estamos preparando en Red.es y en otras, relativas a acciones de Smart City, semáforos inteligentes, GPS en transporte público, este tipo de cuestiones que facilitan la interactuación del ciudadano con los recursos existentes. Importante también para reducir las emisiones de carbono, la dotación de vehículos públicos verdes, denomino yo, bueno, eléctricos o en cuanto a autobuses o otros vehículos públicos. Aquí, como decía, hay algunos ejemplos de actuaciones. No sé si me he pasado. Sí, me he pasado una, sí. Había más actuaciones planteadas en urbanismo, movilidad y medio ambiente. Son la adecuación y mejora medioambiental del río Jerte desde el Puente San Lázaro, que es una actuación pendiente. Hay unos paseos fluviales que atraviesan toda la ciudad y llegan al Valle del Jerte, pero toda esa parte consideramos que está muy degradada y puede mejorarse. Pero en cuanto al medio ambiente y la potencialidad del río, hay muchas actuaciones que se pueden hacer, la rehabilitación de molinos, la ruta del agua, etcétera. Hay que potenciar el eje de parques, que es un gran tesoro en la ciudad, lo ha sido desde siempre, en el centro de la ciudad, y recuperar un concepto que conocí el otro día y me parece muy, muy interesante, que es la respiración en el casco histórico. El casco histórico se ha ido llenando de piedra, de losa, y ha ido perdiendo su masa arbórea, las fuentes, etcétera. Entonces, sería bueno para el medio ambiente y para todos los que viven en el centro histórico y lo visitan, que se fueran recuperando pues eso, esas cuestiones un poco medioambientales también en el casco histórico. Crear un parque periurbano es un gran objetivo para el paisaje protegido Monte Valcorchero, en el que se pueden hacer muchas actuaciones para protegerlo y para fomentar su buen uso y, desde luego, también ofrecerlo como un gran servicio turístico. El plan de acción de energía sostenible hay que ponerlo también en funcionamiento, que ya está a punto de ser aprobado, lo tenemos elaborado y está a punto de ser aprobado, y será un plan rector de muchas actuaciones que se pueden hacer para reducir las emisiones, para ser eficientes energéticamente. Y, por último, también creo que es importante las acciones de regeneración urbana que serían necesarias en barrios, como pongo ahí el ejemplo de Miralvalle, barrios que ya tienen una edad, 30, 40 años, y que tienen unas necesidades. Y, desde luego, sería muy importante actuar en cuanto a la movilidad y en cuanto a la rehabilitación por la accesibilidad y la eficiencia energética de todas las barriadas que se construyeron cuando a lo mejor no se valoraban este tipo de cuestiones o no se había comprobado que todo esto pues mejora mucho la calidad de vida de los ciudadanos. Seguimos. No sé si al señor subdirector le estamos abrumando, si son muchos proyectos. Pero nosotros, como decimos, hay muchas necesidades en la ciudad, mucho interés por mejorar muchas cuestiones. Lo difícil, por supuesto, será ir ajustando cada una de estas cosas a lo que Europa ofrece, ¿no? Pero tendremos que hacer lo posible. Desde luego, lo que sabemos que puede estar bien valorado por cumplir con los distintos objetivos temáticos y por ser, pues un buen objetivo,
en cuanto a la salud y el bienestar social, el objetivo de conseguir rehabilitar los pabellones militares para la realización de una residencia de mayores que esté integrada en la ciudad. Eso es importante porque está en el centro de la ciudad y puede generar posibilidades bueno, pues en cuanto a ampliación de aparcamientos, en cuanto a interactuación en general con la ciudad y, desde luego, que no sea un proyecto más de residencia de mayores, que cumpla la rehabilitación con la eficiencia energética y que la residencia sea un modelo de innovación en la nación. Creo que ahí teníamos una foto de cómo están los pabellones y de la ficha que se está elaborando. Otra cuestión que puede estar relacionada con este concepto es otro edificio que también tenemos en este momento en abandono en pleno centro de la ciudad, la piscina de Sor Valentina Mirón, que podríamos recuperarla con fines terapéuticos. También es importante una de las infraestructuras que presenta el Plan General Municipal que hemos aprobado, que es el nuevo acceso rodado al Hospital Virgen del Puerto. Sabéis que el hospital está en un cuello de botella y sería bueno, por la atención comarcal que da a tantísima población, mejorar ese acceso. También hacer acciones de accesibilidad en el Centro de Salud Sur, que, como sabéis, está en una ladera, ¿no? Un monte. Igual que ya se hizo en su día con el Luis de Toro. En general, crear nuevos espacios de ocio saludable, en espacios que creemos que se pueden poner en valor, como el entorno del río o la escombrera, que ha sido un ejemplo de cambio a ciudad saludable, un desastre que teníamos en la entrada de la ciudad y ahora se ha sellado y pasa a ser pues monte, ¿no? La promoción de actuaciones transversales y la protección de la salud de forma integrada. Esto es que hay que cambiar la mentalidad en cuanto a que la salud es lo principal y es el inicio y el final de todo, con lo cual cualquier actuación desde cualquier ámbito que se haga tiene que estar siempre considerando la salud como referencia. Otro tipo de acciones en cuanto a la conciliación de la vida laboral, familiar y la erradicación del vandalismo, también hay establecer planes en este sentido. Voy terminando. En el último bloque, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en los servicios públicos que se dan y un poco en hacer la ciudad, que es de lo que se trata en esta jornada, pues tenemos planes para avanzar en la administración electrónica, tenemos la propia necesidad de rehabilitar el Ayuntamiento de Plasencia para mejorar el servicio, también el dotar de un edificio que suficientemente provea el archivo municipal y pueda estar en mejores condiciones para la atención del ciudadano e incluso digitalizarlo, como ya estamos comenzando a hacer. En general, desde el punto de vista de igualdad, siempre cruzar todo con el impacto de género en cualquier estrategia, las campañas de sensibilización en el orden del uso racional, eficiente de los recursos y dos últimos proyectos de adecuación de edificios históricos que han quedado en desuso en la ciudad, como son la Casa del Deán, pretendiendo un uso educativo, y la fábrica de harinas, en la que ya hay una gran, importante actividad con la Universidad Popular, la Escuela de Cocina, pero entendemos que aún puede ampliarse y mejorarse por los servicios que se dan en ese edificio. Ir concluyendo, simplemente insistir en que los foros se producirán el 29 y el 30, como veis en ese orden, tenéis la información. Y nada más, todo aquel que tenga cualquier interés, esa es la manera de inscribirse y creo que ya no me alargo más. No sé si alguien quiere intervenir o desde luego habrá ocasión para hacerlo. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún coloquio con el concejal y rápidamente subimos a tomarnos un respiro, a tomar un café. Hola, buenos días. Mi nombre
Mi nombre es Julio Hernández, soy profesor titular en la Ingeniería Forestal, aquí en Plasencia, en la Universidad de Extremadura. He escuchado muy atentamente tu intervención, me ha gustado mucho, he visto muchas ideas que nos vienen fenomenal a la ciudad, que la necesitamos. He echado en falta alguna cosa también, pues, por ejemplo, creo que todo el tema de proliferación indiscriminada de construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara creo que es un problema. Sí. También te quería comentar que en la universidad estamos lanzando muchos proyectos, quizá algunos van en esa línea, otros van incluso un paso por delante, sobre el tema del agua, sobre el tema de ese entorno, no solamente de la ciudad, sino del entorno de Plasencia. Y un poco la pregunta que te quería decir es qué tipo de actuaciones tienes tú pensada para cuidar el entorno. No hablo solamente de la ciudad, lo que es el casco de la ciudad, lo que es el río, lo que son los parques, sino esa Sierra del Gordo que a mí me preocupa, Valcorchero. Yo, en fin, fui de los que firmó la iniciativa contra la proliferación de construcciones y un campo de golf en Valcorchero. También he participado en la de los aerogeneradores para evitar esos aerogeneradores en la Sierra de Santa Bárbara. Y me preocupa mucho, porque nos podemos cargar Plasencia como destino turístico, no por la ciudad en sí, sino por el entorno. ¿Qué habías pensado? Nada más. Bueno, muchas gracias. Aquí nos acompaña el concejal de Medio Ambiente y muy proactivo en todos estos temas. Decir que, desde luego, el primer paso que hemos dado, por lo menos en lo que me toca, con la aprobación del Plan General, fue proteger el Monte Valcorchero, cerrar ya a más urbanización, que eso era lo principal que había que hacer desde el punto de vista urbanístico, también de la protección. Y, desde luego, hay toda una batería, no quería extenderme, toda una batería de propuestas dirigidas a eso, a poner en valor el Monte Valcorchero y el resto de la Sierra del Gorro, las zonas circundantes, y que, desde luego, son una riqueza que no podemos dejar de... Seríamos estúpidos si no lo valoráramos, porque además es uno de nuestros grandes valores, igual que el patrimonio histórico, artístico, ¿no? Entonces, lo que hay que pasar primero es por un plan rector, que es en el que están trabajando, para las diferentes actuaciones que se tienen que hacer en el paisaje de Monte Valcorchero. Se prevén diferentes actuaciones, como centros de interpretación, etcétera, para difundir su valor, para atraer al público, pero de una manera sostenida. Y en general, desde luego, es el momento, y agradecemos muchísimo, y por eso creemos que es un gran potencial que hay que utilizar, que es la universidad, y el grado de forestales es el que tiene que, desde luego, ayudar a mejorar estas iniciativas, y creo que es un trabajo que está iniciado, y hay un Consejo de Medio Ambiente en el que creo que, además, aprovecho para decir que se va a convocar en breve, y en el que esperamos cualquier propuesta y debatir un poco más pormenorizadamente estas cuestiones. Muchas gracias. No sé si... Sí, aquí. Espera, un momentito para que salgan. Sí, hola. La innovación empresarial relacionada con el empleo y estos planes, ¿qué medidas se puede encardinar el empleo, la innovación empresarial dentro del EIDUS? Bueno, como habéis visto, ya hemos puesto algunas desde el ámbito público que entendíamos en esa línea, y que puede favorecer el movimiento económico al final, ¿no? Desde luego, potenciando el turismo, generando mayores recursos turísticos que visitar, recursos que ver, que ofrecer, y, desde luego, mejorando espacios de encuentro y donde tiene que haber comercio y actividad económica, ¿no? Como es la Plaza de Abastos, como es el Berrocal, y generando también la posibilidad de nuevos yacimientos de empleo, como decíamos, que creemos que en la cultura, esto es una ciudad muy dinámica culturalmente hablando, pues se puede también buscar ahí un recurso para el empleo, porque al final la cultura genera todo tipo de empleo, no solo son los artistas, ¿no? Es todo aquel que quiera trabajar en ello. Desde luego, mejorar las infraestructuras, como decía, en cuanto a la tan traída llevada Martín Palomino, y este tipo de cosas desde el punto de vista público.
Hay planes de empleo, hemos dicho aquí, de elaborar un plan de empleo local en el que tienen que participar pues, todos los agentes implicados y, desde luego, abiertos siempre a cualquier idea, que para eso estamos aquí, que quieran ofrecer desde el ámbito empresarial, que ha tenido su participación a través del Consejo Económico, pero desde luego queremos que siga ofreciendo ideas si hay alguna idea buena que se pueda mover. Sí, claro, yo me refería concretamente al Centro Europeo de Empresas e Innovación. Como sabemos, hay un convenio específico con la Junta de Extremadura, Diputación y varios ayuntamientos, entre los cuales se encuentra Plasencia, y aprovechando la coyuntura, no sé si sería un buen momento para encardinar dentro de esas actuaciones el EIDUS en este momento. Pues desde luego que sí, todo lo que podamos aportar y mejorar y vemos que también va a haber mucho dinero para temas empresariales en unión a los municipios o por libre, las empresas, así que hay que poner las herramientas y trabajar en ese sentido. Yo, desde luego, por mi parte, haré lo que esté en mi mano. Intentaremos que todos nos pongamos en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.